vamos a hacérselas al final, siempre surgen preguntas y dejarnos también como tarea continuar con el estudio, ¿sí? Entonces, Lucien, si estás lista, estamos aquí presentes. Pues hermanas, nos gozamos en el Señor, porque Él es la fuente de todo gozo, pero también nos gozamos las unas con las otras, porque ustedes también son fuente de gozo, porque la gente que es portadora del nombre del Señor, portadora de la palabra del Señor, también es fuente de gozo, y somos luz, y somos sal, y somos lámpara encendida, donde quiera que vayamos, y debemos cuidar eso. Y para ello precisamente comentaba con la hermana Margarita la importancia de estudiar. Yo le hacía llegar algunos temas con respecto a nuestro, pues, una nueva hilo de estudio, ¿verdad? Y de aprendizaje. Oía algunas enseñanzas del pastor Marcos Vidal, seguramente lo conocen. Y sí, él hablaba acerca de la importancia del amor y dice, las congregaciones necesitamos vivir el compañerismo, necesitamos vivir el amor, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero si ese amor no lo practicamos desde primero haber negado nuestro propio ego, no podemos dar ese amor. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no es a través de la palabra y a través de meternos? Porque él decía, es que en el compañerismo cristiano no necesitamos tanta palabra, no necesitamos tanta doctrina ni teología. En parte estoy de acuerdo, pero la palabra siempre es fundamental, porque la palabra es la que nos alimenta, es la que tiene poder. ¿Cómo creó Dios todas las cosas? Por medio de su palabra. ¿Cómo va a crear en nosotros un nuevo corazón, un nuevo espíritu dentro de nosotros? Por medio de su palabra. Ahora, no guardemos la palabra como palabra muerta o palabra nada más de letras, un conjunto de letras, una palabra logos, sino una palabra de revelación. Es una palabra activa. Y entonces, comentando esto, veíamos la importancia, o el gusto, incluso algunas de ustedes habían comentado, pues el buscar el estudio acerca de las 7 iglesias que están en el Apocalipsis, ¿verdad? Y veíamos esta importancia. Toda la palabra de tapa a tapa nos revela algo. Se manifiesta el Espíritu Santo a nuestra vida y tiene que aterrizarnos a nosotros, porque si lo vemos como pura teoría, no sirve. Se queda nada más en conocimiento, nada más neurológico, vamos a llamarlo, pero no queda como un conocimiento revelado a nuestra vida. Sin embargo, yo comentaba también la importancia que a veces tenemos gente nueva entre nosotros, a veces hay gente pues que tiene poco en la palabra del Señor, y entonces si nos metemos ahorita de lleno en el Apocalipsis, entonces que diéramos una pequeña introducción o acerca de los fundamentos que sustentan nuestra fe, nuestra creencia, porque y no nos hace ningún mal a nosotros de verdad estar recordando de dónde venimos, qué fue, quién es nuestro Señor, en quién creemos, por qué la Biblia es importante. Y con algunas de ustedes compartí alguna vez, y quiero retomar esto, les sonará conocido, pero es importante retomarlo porque de ahí vamos a tomar los fundamentos que precisamente que nos tienen bien sostenidos. Cristo es nuestro cimiento, pero también hay muchos conceptos que son el fundamento en Cristo que nos tienen sostenido, y sobre ellos vamos a edificar nuestra propia vida, ¿sí? Y vamos a llevar a otros a que edifiquen su vida, porque si no, pues nada más les vamos a dar, pues es que yo creo, es que yo pienso, no, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Jesucristo? Porque somos muy dados de verdad, y yo sé que el testimonio es muy valioso, pero no dejemos a la gente, es que lo que pasa es que Gina me dijo, es que Perla me dijo, es que ella cree, es que ellos piensan, es que ellos hacen.
no es lo que hacemos o lo que decimos, sino lo que el Señor hace. De verdad, el protagonista principal en nuestra vida es el Señor. Y por ello quiero llamar su atención a pasajes a dos pasajes, como Mateo 13, 18 al 21, una parábola bien conocida, 18 al 21. ¿Sí? Nos dice, desde el 18, vamos a leer, dice, oíd pues, esta ya es la interpretación. Jesús ya dijo en esta ocasión y les revela a sus discípulos el significado de la parábola del sembrador. ¿Lo quieres leer, Susi, sí, por favor? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Ya? ¿Sigo? Hasta el 23. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Conocemos esta parábola, conocemos las diferentes tierras en las que cae esta palabra, conocemos la voluntad del que siembra. El que siembra, ¿qué es lo que espera? Cosechar, Sí. que haya una cosecha, que haya un crecimiento de lo que él sembró. Sí. Sin embargo, la tierra no es pareja. La tierra es muy diferente y la tierra somos nosotros, los diferentes tipos de tierra. Y aquí nos postula el Señor que hay 4 tipos de tierra. Unas que son el camino trazado, pisoteado, además compactado, ¿verdad? Como son los caminos, ¿verdad? Están muy compactados, de tanto que se ha caminado sobre ellos, están compactados. Entonces, una semilla que cae por ahí no entra a la tierra. Aunque sea un camino de terracería, está tan compacto que ni la lluvia, y ahí se queda la semilla, puede germinar ligeramente por fuera y si le cae mucha agua, sin embargo, no va a haber un crecimiento, ni siquiera va a haber raíz. Se va a morir, se va a secar. Y de hecho aquí, como lo plantea el Señor, vienen las aves y se las llevan en un sentido, ¿verdad?, simbólico. Pero, ¿cómo lo explica el Señor en el 19? Los que oyen la palabra y no la entienden. ¿Sí? Es cuando recibimos la palabra y dicen, se oye bonito. Ay, qué bonito hablan aquí. Qué bonito oras. ¿Sí? Qué bonito, es que los cantos me gustan mucho, pero no los entiendo, pero no me ha caído. Caín conocía a Dios, ¿no es cierto? Sí. Y mató a su hermano por causa de Dios, porque no entendió a Dios, porque habiéndolo oído, no lo entendió, no entendió la petición de Dios. Ofréceme. ¿Sí? Y entonces, como su ofrecimiento fue defectuoso, como su ofrecimiento fue sencillo, simple, mediocre, Dios simplemente no se agradó. Pero Dios no le cerró la puerta, le dio otra oportunidad, pero Él se la cerró porque no entendió la palabra. Entonces, a veces de verdad tenemos que ser muy conscientes de esto. Cuando la palabra no la entendemos, no la soltemos hasta que la entendamos, no mentalmente, sino hasta que la asimilemos, dice, porque viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y este es el que fue sembrado junto al camino.
El malo está listo, ¿verdad? Lo poquito que nos cayó en la palabra, de tal manera amó Dios al mundo y lo tenemos acá. Pero no la entendimos. Pero viene el malo y arrebata, aunque sea esa pequeña palabra que sabemos que la palabra que sale de la boca de Dios tiene poder. Aunque la tengamos ahí guardada, tiene poder, ¿sí? Y hace aquello para lo que el Señor la envía. Vemos también el otro caso, ya vimos, aquel que fue sembrado o cayó la semilla, ¿en dónde? Entre piedras, entre pedregales, dice, es el que oye la palabra y la recibe con gozo. Y que dice, mas no tiene raíz. Ahí estamos con los fundamentos, ¿sí? Antes es temporal, que dice, no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, pues entonces luego se tropieza. Entonces es la piedra, las piedras, y a veces decimos, es que tengo muchas piedras a mi alrededor que no dejan que prospere mi semilla. No, las piedras mismas somos nosotros. Somos ese tropiezo nosotros, porque a veces decimos, es que mi marido inconverso, ese es mi tropiezo. Y peor aún, a veces decimos, es mi cruz. No, no es tu cruz, es tu marido. La cruz es la obediencia, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Cuando Él dice, toma tu cruz, es obedéceme hasta el final, ¿sí? No es es que Él es mi piedra, es que son mis piedras. No, nosotros mismos también tenemos endurecido el corazón como una piedra. Y esa también puede ser el obstáculo para que de repente nos gozamos mucho con la palabra, pero ¿qué le pasa? No echa raíz. Se nos olvida al ratito. Ay, estuvo tan bonita la última vez, no me acuerdo de qué fue, pero fue muy bonita. Me acuerdo que todas estábamos así. Oye, pero ¿de qué hablaron? No me acuerdo, fíjate. Entonces, de verdad, no echó raíz la palabra. Se nos olvida. Sí la entendimos en el momento, sí nos gozamos en el momento, pero se nos fue. No echó raíces por el corazón endurecido, ¿sí? Y el ambiente endurecido en el que muchas veces nos movemos. Entonces, vemos. El siguiente, ¿cuál es? Ahorita vamos a hablar acerca de esos fundamentos necesarios. No, todavía nos falta entre espinos. Entre espinos. Entre espinos, ¿sí? Cayó entre espinos, y dice el versículo 22, y el que fue sembrado en espinas, entre espinas, dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. ¿No es cierto? También puede ser eso. Sí echó raíces, porque aunque hay espinos, puede crecer para abajo, pero no puede crecer porque los propios afanes. ¿Quién tiene los afanes? ¿Me los pone el mundo? No, yo me los asimilo, yo me los compro gratis. ¿Quién sabe cómo le hago? Me los adquiero yo gratis. Los afanes, las preocupaciones, ahora mismo hablábamos, ¿no? El no creerle a Dios es afanarnos. Es que estoy viendo otra cosa. No veas con tus ojos físicos, sino los espirituales, porque si no, los espinos nos ahogan. Los espinos van a estar ahí siempre. Nos van a rodear. Dice el Cantar de los Cantares que las mujeres somos como un lirio que crece entre los espinos. Y decimos, ay Señor, tú has escogido una macetita más chula, ¿no? Más linda. No, el lirio tiene esa virtud de poder salir, es tan recto su crecimiento. Es un camotito. Y es tan recto su crecimiento, sale, florece un pequeño tiempo, unos cuantos días, y luego regresa. Pero se sabe que ahí hay un lirio cuando hay agua por sus hojas. Sus hojas son rectas, sus hojas son firmes, ¿sí? Y en caso de que ni hojas hubiera, se sabe que ahí está el camotito abajo. Aunque no se ve, ahí está la mujer hermosa, albergando una nueva flor que va a brotar para glorificar al Señor en medio de los espinos.
Y el Señor nos llama a florecer en medio del espino. Sin embargo, cuando esos espinos nos ahogan, perdón, gracias. Cuando esos espinos nos ahogan, pues obviamente no va a crecer. La maraña de espinos nos deja. Y finalmente, entre la tierra fértil. ¿Cuál es la tierra fértil? La que la oye y la Donde hace. cae y da fruto. Exactamente. El propósito es precisamente que el que fue sembrado, versículo 23, en buena tierra es el que oye, Y el que entiende. contrario al primero, ¿verdad? Y entiéndelo. Porque el que oyó y no la entendió es el primero, el primer tipo. Este la oye y la entiende. Oye, pero yo no fui a la escuela, yo no tengo estudios. No se trata de entender intelectualmente, sino espiritualmente. Nos dice, el que oye y la entiende, y el que lleva frutos, no solo la entiende, porque si nada más la entiende y no lleva fruto, pues es pura teología, es puro conocimiento. Y el conocimiento no salva, mis hermanos. Y a veces decimos, oye, pero el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Sí, pero es conocimiento con actividad, conocimiento con práctica. Usted me puede enseñar en tu empresa, ¿verdad? Me puedes enseñar alguien que voy a contratar. No, yo he tomado todos los cursos. Me la he pasado estudiando y estudiando y estudiando. Qué bien, ya veo que tiene usted diplomas y cursos y bueno, calificaciones maravillosas. ¿Qué experiencia tiene usted? Ninguna, no la ejerce. No, fíjese, no, yo me he dedicado a estudiar. Pero mire, ¿cuántos diplomas? ¿Le sirve eso para la vida de alguien? No quiero un cerebrito aquí. No necesito un cerebrito, nada más un ratón de biblioteca. Necesitamos a alguien con experiencia y que sepa. Y lo mismo sucede con la palabra. Pero esto me llevaba a el libro de Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel, al capítulo 47, mis amadas. Algunos comentaristas hablan acerca de los profetas. Y justamente dicen que No, dicho. Ezequiel 47. Perdón. Vamos a ver a partir. Ahora te lo doy. Ezequiel 47 y vamos a leer a partir del versículo 3 hasta el 9, si alguien lo quiere leer, y ahorita lo vamos Yo a lo leo. retomar. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano. Midió 500 metros, ¿es correcto? Ajá. Ok. Y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río, que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo podía cruzar a nado. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río, y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta la Arabá y van a dar al Mar Muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Cuando se habla de profetas, un profeta es alguien que en ocasiones Dios le usa para dar un mensaje de parte de Dios. Pero en ocasiones nos habla para hablarnos del futuro. Pero también la profecía es un mensaje para nosotros, para el presente. Y tiene un simbolismo. Y hoy hablamos, y justamente vamos a hablar acerca de esto. Les hablaba acerca de los profetas. Algunos estudiosos dicen que algunos profetas se especializan. Por ejemplo, Isaías. ¿A quién enfatiza más Isaías? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, la profecía sobre Jesucristo, el poderío, la grandeza, la magnificencia de Cristo como Hijo de Dios, ¿verdad? Y Dios Hijo, ¿sí? En ambos sentidos. Tenemos a Jeremías. Jeremías es el Padre, ¿sí? Exalta al Padre, al Abba Padre, ¿no? Jeremías, no nos vamos a meter a los profetas ahorita, pero él exalta al Padre. Entonces, como que el mensaje del Espíritu Santo está muy bien enfocado de acuerdo a la necesidad del pueblo en esos momentos. Nada más que Ezequiel
enfatiza el Espíritu Santo. ¿Sí? Ezequiel nos habla del Espíritu Santo y ahora quiero justamente hablar acerca de ese, porque dice Juan 7:38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, se sabe en este pasaje, ¿qué dice? Como ríos de agua viva correrán de su interior. Requisito, creer en el Señor. ¿Sí? Y dice, como dice la Escritura. Entonces, creo en el Señor, le creo a la Escritura, conozco la Escritura y corren los ríos de agua viva dentro de mí. Ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo actuando dentro de mí. El Espíritu Santo corriendo, agua limpia. El agua que corre es agua limpia, ¿sí? Es agua que se va purificando, que se va filtrando. El agua estancada se pudre, ¿no es cierto? Es interesante los pasos que acaba de leer mi hermana, y a partir del versículo 3, dice, y el varón, dice aquí el hombre, es un ángel que está hablando con el profeta, dice, y el varón me llevó hacia el oriente y tenía un cordel en su mano y midió, ahí nos dieron ya la traducción, muy bien, 500 metros, aprox, sí, pero son 1000 codos, tienes en tu Biblia, ¿no? Sí, 1000 codos. El 1000, exacto, es exacto, pero ya nos da una aproximación de la aproximación. Sin embargo, me regreso a los 1000 codos porque el número 1000 justamente nos habla de madurez en la Biblia. ¿Sí? Nos habla del camino y del avance de la madurez, hacia la madurez. El número 1000 es muy interesante, ¿no? En la numerología no estamos aquí ni en horóscopos ni en nada. Acuérdense que nosotros no creemos en nada de esto, pero sí tienen un simbolismo los números en la palabra. Y el 1000 nos habla de madurez. Y entonces dice que este varón midió 1000 codos, es decir, me quiso llevar de la sequedad, del desierto a donde yo andaba, ¿sí? Midió 1000 codos y me llevó hacia dónde, dice, y me llevó, dice, y hízome pasar por las aguas, ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. ¿De qué estamos hablando aquí? Avance. Un avance, ¿sí? Nos metemos, nos está metiendo, el agua es símbolo también del Espíritu Santo, es símbolo de pureza. El Señor Jesucristo también te dice que Él es el agua de vida, ¿sí? Pero lo interesante es hasta dónde fui llevado, hasta los tobillos. Los tobillos en la armadura del cristiano, ¿qué implican? El apresto del Evangelio, ¿no? Aquel que recibió la palabra, ¿verdad? Y se puso y dijo, estos guaraches me quedan. Esto que está diciendo este señor pastor o esta hermana que me está, o esta vecinita que me está compartiendo, esto es para mí. Muchas veces, ¿verdad? Invitamos a alguien nuevo por primera vez a la iglesia y, oye, ¿qué le dijiste tú al pastor de mi vida? ¿Tú fuiste a platicarle? No, pues el que tiene que saber de tu vida, ¿no? Porque el Espíritu Santo nos está hablando. Ahí es cuando el apresto del Evangelio nos habla y nos refresca los pies. ¿Qué hizo Jesucristo con sus discípulos? Les lavó los pies. Les lavó los pies. ¿Qué símbolo es este? Humildad. De humildad, ¿verdad? Es pasar de la tierra seca, llevado por el Espíritu Santo hasta los tobillos. Pero lo interesante es introducirnos a los primeros pasos de la salvación, introducirnos a los primeros pasos de ese primer amor, ¿no? Ese que nos hizo sentirnos bien. Cuando estamos en el desierto, en el calor, en el polvo, nada más refrescante que mojarse los pies. ¿No es cierto? Esto pregúntense a un niño. ¿Ustedes por qué creen que brincan en los charcos los niños? Porque es divertido, porque es hermoso, porque es refrescante, porque les da energía, les causa esa sensación de ese primer amor, del gozo de la salvación, y nos empieza a hacernos sentir que estamos ya lejos de la sequedad, ya llegamos al agua. También es los fundamentos básicos, empieza
a generarse o a despertarse. Acuérdense que todos tenemos una medida de fe. El Señor Jesucristo nos dio una medida de fe a cada uno. A todos. No hay nadie, es que yo no tengo fe, no. Mentiroso eres. Todos tenemos una medida de fe. Sí. Sin embargo, tenemos que hacerla crecer. Hay que despertarla. Yo puedo tener ahí el frijol, pero no tengo la planta del frijol. Tengo una semilla de durazno, pero no tengo el árbol del durazno. Entonces, lo que tengo que hacer es sembrarlo, cuidarlo y hacerlo crecer y fructificar. Lo mismo con la fe. Empieza a despertarse la fe. Empieza aquí cuando se mojan. Entonces vemos la fe, pero otro de los detalles, me acuerdo de dónde vine. Como concepto de fundamento, mis amadas, aquí cuando me estoy apenas mojando los tobillos, yo soy consciente de dónde vengo. ¿De dónde vengo? Del terregano, de la sequedad, del polvo, del desierto, de la soledad. ¿Sí? Y el agua es símbolo de vida. Entonces, cuando yo me acerco, uno, soy consciente de dónde vengo, soy consciente de mi pecado, de mi suciedad, de mis pies. ¿Sí? ¿Qué decía Pedro? Señor, no, ¿cómo a mí me vas a lavar todos los pies, mis pies apestosos, cochinos, terrosos? ¿Cómo? Es que nomás de imaginar, y nada más, y si Pedro, ¿cómo traería los pies, verdad? ¿Sí? Sí, qué horror, pero el Señor le dijo, muy bien, ¿está bien? ¿Está bien? Si tú me dices, no. ¿Pero qué le dijo? No vas a tener. No vas a tener parte, si no me permites, ¿sí? Hacerte partícipe de este servicio de humildad. No se lo dijo literal, pero se lo estaba dando a entender. No, dijo Pedro, de eso se... espérame, déjame quito la túnica y mójale, ¿sí? Báñame por completo. Esa es esa sensación de ese primer amor, de ese encuentro con la palabra por primera vez, del concepto de la salvación, de la conciencia del pecado, de mi suciedad, de mi sequedad, ¿sí? Estos son los primeros fundamentos que empiezan a acercarme al agua. Y es el Espíritu Santo el que me trae, que es el agua. Me atrae el agua, me atrae la vida, me atrae, ¿sí? Y yo me quedo hasta los tobillos. ¿Me quedo ahí? No. Bueno, por lo menos el relato no queda ahí. Y esto es hermoso, y eso es, ahí vamos, y se mide, y mide el varón, este ángel que acompaña al profeta, ¿mide cuánto? Otros 1000 codos, otros 500 metros o 1000 codos, que es decir, ¿sabes qué? Hay que madurar más. No te puedes quedar en el chapoteadero del cristianos de chapoteadero. De verdad. Yo los he llamado cristianos bonsai, ¿no? O cristianos de chapotadero, de maceta, ¿no? El Señor no nos creó, ni nos llamó para eso. Nos ha llamado para avanzar, para seguir adelante, puestos los ojos en Cristo. ¿No es cierto? Y entonces nos llama y dice, midió otros 1000 metros con su cordelito e hízome pasar por las aguas hasta las rodillas. ¿Qué son las rodillas? El sostén de tu cuerpo. Ok, es el sostén y el movimiento. ¿Sí? Pues si no tuviéramos rodillas, caminaríamos como un palo, ¿no? Como cuando andamos en muletas. Son palos tiesos. No hay movilidad. Nos habla de movilidad. Nos habla también de poder subir y bajar, ¿no? Yo me puedo poner en cuclillas y me puedo levantar, me puedo sentar gracias a mis rodillas. Si tuviera los pies tiesos, las piernas tiesas, ¿cómo te sentarías? Serías todo un espectáculo, ¿no? Como muñeca, como nuestras muñecas que se sentaban así, ¿verdad? Me encantaba y nos chocaba, a mí me molestaba. Dice, mi muñeca, pero es que quiero que se siente bien, pero tu muñeca está hecha así, sin moverse las rodillas. ¿Qué otros símbolos son las rodillas, mis amados? ¿Para orar? Doblarlas, pero ¿para qué? No nada más para agacharme, para ponerme en cuclillas, para sentarme, no, para orar, para doblar nuestras rodillas, ¿no es cierto? Entonces las rodillas nos hablan aquí de la necesidad de orar, de una necesidad.
ponemos de rodillas, por ejemplo? Cuando hablamos con un hijo, ¿no? Sí, Nos nos bajamos a su nivel, con un chiquito, con un enfermo, a nivel de su cama. Ahí nos habla también de humildad. Las rodillas también nos hablan. En Efesios, en la armadura del cristiano, ¿en dónde están las rodillas? Esta es trampa. Pues, Efesios pregunta con jiribilla, ¿no? Búsquenla. 6. A ver. ¿Cómo? Efesios. En Efesios, en la investidura, la armadura, ¿dónde está? ¿Dónde están las rodillas? A la mitad de la pierna. Bien, bien, qué bueno. ¿Dónde está? A ver, amadas, vamos a Efesios 6. ¿Ya la tienes, Ya, Betty? ya la tengo. ¿Dónde? La armadura de Dios. ¿Dónde están las rodillas, mis preciosas? ¿Nos habla de rodilleras? ¿La armadura? Sí, no. Sí, pero no. No, porque. A ver. A ver. Estamos hablando de este concepto de una necesidad de intimidad, de una necesidad de entrega, de una necesidad de orar y de hablar con Dios, pero para orar con Dios hay que saber hacerlo, ¿no? Porque a veces a la gente nueva le decimos, tú ora a Dios, tú platica con Dios, pero no es pobres, así nos mandaron a todas, mamita. No, habla de las Perdóname. rodillas. Tú dile, o tú dobla tus rodillas y ora a Dios. Pues doblo las rodillas, pero no sabemos ni orar. Este es otro concepto que necesitamos aprender, ¿sí? ¿Cómo orar? Y a veces creemos que sabemos, amadas, porque lo hemos estado haciendo muchos años, por años, ¿sí? Pero cuando aprendemos un poquito más, decimos, así que con esto queda mejor, como una receta, ¿verdad? Entonces si le pongo esto, ya me queda mejor. Yo lo he hecho por años así, no sabía ni por qué. Entonces vemos, ¿dónde está? No me ha contestado. ¿Dónde está en la armadura, Efesios 6? ¿Dónde está? ¿En la oración? Claro, mi amada, ¿lo puedes ver? ¿Tienes ahí la El cita? 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los. Hermoso pasaje que, Bueno, es que miren, yo buscaba rodillas como tal. lo sé, a ver, mi amor, esa es precisamente la palabra tan rica que estamos hablando del simbolismo. ¿A qué nos está refiriendo aquí? Las rodillas, pero aquí nos acaba de leer mi hermana, ¿lo puedes volver a leer, 18, por favor? sí, es de Efesios Despacito. 6, 18. Ajá, fíjense. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gracias. Ahí está de rodillas, porque dice siempre, en todo tiempo. Número 1. Y número 2 dice, en el Espíritu. ¿Hasta dónde estoy en el agüita? Hasta las rodillas. Nuevamente, el agua es símbolo del Espíritu, mis rodillas ya están dentro del Espíritu. Qué bonito. Y si yo me pongo de rodillas, no me ahogo. Porque a veces niños, a ver, agáchate, ponte, ¿verdad? Cuando llegan a la agüita, arrodíllate. Cuando entras al mar y te llegas hasta las rodillas, hasta te puedes arrodillar todavía ahora sí que poniendo los pies sobre las rodillas, sobre la tierra, y no te ahogas porque tu torso todavía es mucho más alto. No te vas a ahogar, ¿sí? Así que hay que doblar nuestras rodillas. No nos vamos a ahogar, o a veces decimos, no tengo tiempo, no sé hacerlo, ¿para qué oro si Dios ni me responde como yo quiero? ¿Sí? No me da lo que le pido. Entonces, lo que pasa es que no hemos aprendido a orar. Y Jesucristo nos lo dice. ¿En dónde nos lo dice? ¿Dónde y cómo nos lo dice? ¿Pedís? No. Escuchen. Pedís y no recibís. ¿Por qué no sabes? Porque piden mal. No, sí, porque Porque pedimos mal. Porque pedimos sabéis mal. pedir. Porque no sabemos orar. Sabemos doblar las rodillas, pero no sabemos orar. No sabemos entregarnos, sumergirnos en esa presencia del Señor. ¿Sí? Piensen en la semilla, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con la palabra? Porque nos hace falta entender la palabra, nos hace falta asimilar, que se meta la palabra y germine, eche raíces y dé fruto. ¿No es cierto? Y también
nos habla las rodillas, ¿verdad? Aquí ya dijimos, aquí nos habla de ya un paso más, ya está las rodillas, ya es un individuo, una persona, una mujer, un hombre, un niño, un anciano, que ya no se conforma con la conversión, con la salvación, ay, qué bonito se siente haber aceptado a Cristo y haber entregado mi vida, estar consciente de mi pecado, haberme arrepentido, haber conocido. No se conforma con eso, quiere más. Dice, oye, esto está muy refrescante, si aquí a los tobillos fue extraordinaria la experiencia, yo quiero más. El que está en las rodillas, dice, es el que caminó hacia adelante buscando más obediencia. Porque las rodillas también hablan de obediencia, ¿sí? Porque es la que se flexibiliza. Y si el Señor dice para allá, es para allá. Y si el Señor dice es para acá, y si el Señor dice no, es no. Y si el Señor dice es para arriba, para arriba. Esa es la obediencia. Y lo que nos da flexibilidad y movimiento son las rodillas, amadas. Entonces por eso el Señor nos mete al agua hasta las rodillas. ¿Sí? Madurez, 1000 codos, madura. Nos quedamos ahí. Se bautiza en agua, ¿verdad? Decimos, ya, doy el paso. Quiero bautizarme en agua, ya estoy al nivel de bautizarme. Ahí me sumo y ya quedo bautizada, ¿no? Físicamente pensando. Se bautiza en agua, deja su vieja manera de vivir, una nueva criatura, empieza a vivir, pero sigue, ya soy miembro de una iglesia, ya me empiezo a congregar. Hasta tomo la Santa Cena porque ya me bauticé. ¿Me quedo ahí? Dice Ezequiel, y tomó su cordel nuevamente. ¿Sí? En el mismo versículo 4, midió luego otros 1000 codos. ¿Sí? E hízome pasar por las aguas hasta los lomos. ¿Dónde están los lomos, amados? Acá, cintura, riñones. En los riñones. Acá, en las caderitas. Agárrele, porque sé de dónde agarrar, hermano. Bueno, algunas de ustedes no mucho. Pero, pero aún así tenemos de dónde agarrar. ¿Sí? Cuando cargamos a un animalito en los lomos, no es en la curvatura de su espalda, no es la espalda, mis amados. Los lomos es la parte que soporta más peso. Es en las ancas, ¿sí? O sea, los chamacos te lo cargas acá, y más si tuviste chamacos como los míos, que eran unas cosas enormes, ¿sí? Entonces, de verdad, aquí los cargaba, ¿sí? Y muchas mujeres, de verdad, y muchas de las cosas nos las cargamos acá. A veces cargamos hombros, a veces cargamos espaldas. Mal hecho, nos vamos a dañar. Los lomos, de verdad, tienen eso. Y por eso, en nuestros lomos podemos criar a nuestros hijos. Nos embarazamos a la altura de los lomos, que es donde aguanta. ¿Se pueden imaginar que nos embarazáramos acá como joroba? No, bueno, quién sabe cómo quedara nuestra pobre espina dorsal, ¿sí? O que nos embarazáramos aquí en el pecho, ¿verdad? No, pues, ¿no? El Señor, de verdad, sabiamente colocó todas las cosas. Y entonces en los lomos nos habla de aquel que no se conformó ya pues nada más de haber aceptado a Cristo, de congregarse nada más, de ser miembro activo, quiere más. Ya está la cinturita, ya en la cintura como que ya te jala la corriente, ¿no? Sin embargo, todavía tienes ¿qué? Los pies en la tierra, ¿no? Todavía dependes ¿de qué? De ti. Eso es interesante. Todavía dependes de tu fuerza, de afianzarte bien, ¿verdad? Cuando estamos en el mar, en el río, en la alberca, ¿no? Hasta los lomos. Pero dice que quiere más, ¿verdad? Es el que pasó de las rodillas a los lomos, el que desea ser ya lleno del Espíritu, ¿verdad? Hasta los lomos. También nos habla de que es el comienzo espiritual a trabajar para el Señor. Ya con el agua hasta los lomos, ya estamos fajados. ¿Qué hace un trabajador? Se faja, ¿verdad? Porque va a llevar una carga. Y aquí dice que íbamos a orar llevando una carga. Entonces tenemos que estar ceñidos, los lomos en la armadura. ¿En dónde están los lomos?
Arriba de la cintura, ¿no? Sí, pero ¿y de qué están ceñidos? ¿Del cinturón? No, ¿Del cinturón de qué? ¿No? Del cinturón de... el cinto de la justicia. Pero verdad, ¿no? También. El cinto, sí, de la verdad. De la verdad. Ceñido nuestros lomos con la verdad, mis amados. Oye, pero ¿qué no ya había conocido el Evangelio desde antes? Sí, pero antes conocíamos, ahora sí que de oídas, y ahora empezamos a entender, porque ya tenemos el agüita, el Espíritu Santo ya nos lleva a movernos, no nada más a flexionarnos, sino también a movernos, a transportar. Y otra de las cosas es el área de la fertilidad, esta parte de los lomos. Y si anhelamos la presencia del Espíritu Santo, Él está esperando fruto. Fruto espiritual. Es en donde empezamos en la obediencia al Señor a generar, a compartir la palabra. Antes orábamos tal vez, pero no nos atrevíamos. Pero ya cuando hemos caminado más, cuando hemos madurado más, entonces vemos, llenos del Espíritu Santo, procuramos los dones espirituales más excelentes. ¿Cuáles son los más excelentes? El primero es el amor. ¿No es cierto? El don del Espíritu es el amor. Y de ahí se desencadenan todos los demás dones. En el amor, yo siento compasión por ti, oro por ti y eres sanado. No por mí, sino por el que está en mí. Por el que me tiene rodeada la cintura y todo mi ser. Qué hermosa. Esta es una obediencia y nos habla de respeto. Ya cuando estamos en el agüita hasta la cintura, ya tenemos respeto. Ya nos andamos con respeto, ¿verdad? Sobre todo en el mar o en un río que tiene corriente. Pues ya cuando llegamos ahí, ya andamos con respeto. Ya damos pasitos con firmeza y con cuidado. Nos va llevando al camino de la santidad. Todavía no es perfecto, todavía nos apoyamos en nuestra propia fuerza, en nuestras propias piernas, y todavía no agradamos al Señor en toda la plenitud. ¿Nos quedamos ahí? No nos quedamos ahí, hermanos. Si no nos quedamos en los tobillos, no nos quedamos en las rodillas, no nos quedamos, porque es que tenemos temor, ¿verdad? Un niño, ¿por qué no se mete por temor? ¿Qué hace un padre? Lo alienta, lo invita, le demuestra, le da seguridad. ¿Qué hace nuestro Padre? Nos invita a madurar en la palabra. Y nos dice que es momento ya también de dar fruto, de dar hijos para Dios, traer a otros al Señor con ese poder que Él nos da, ¿sí? Traer a otros al Señor, ya no en nuestras fuerzas, aunque nos seguimos apoyando en nuestras fuerzas, pero ya estamos en el Espíritu, estamos generando, ahora sí que dando a luz hijos espirituales, porque ya oramos por ellos, ya estuvimos de rodillas. ¿Qué pasa cuando nos metemos hasta los lomos? Ahora los damos a luz, ya vienen, y ahora hay que disipularlos, no es nada más, te los aviento y hay pastor, se lo encargo, no, necesitan un discipulado, y eso es algo que no se ha hecho, ¿no? Entonces no es aventar, es que ya fue a la iglesia, ir a la iglesia no salva, no salva. Es como el papá que dice, vas a aprender a nadar y ¡pum! Lo avienta, ¿no? ¿Qué le va a pasar al chamaco? Se ahoga. Uno va a odiar al papá, número uno, antes de morirse lo va a odiar si es que se muere. Sí, se ¿Sí? Se va a espantar, número dos, se va a espantar y no va a quererlo hacer, ¿sí? No es la manera. ¿Sí? Así es de que, y a veces hacemos eso, sin embargo, como nosotros fuimos entrando de esta manera, y nosotros les llevaremos, a veces tendremos que salir y llevar a la persona en discipulado a que vaya también penetrando a la palabra, dar hijos, dar fruto para que el Señor se agrade. Y finalmente dice, versículo 5, y midió otros 1000 e iba ya el arroyo. Dice aquí arroyo, es un río que ya no podía pasar porque las aguas se habían levantado, ¿sí? Y el río no se podía pasar sino a nado. No es el agua hasta el cuello, porque a veces decimos, algunos cristianos, es que ya me llegó el agua al cuello. No, entonces súmete, sumérgete,
Si ya te llegó al cuello es porque quieres seguir parado en tus propias fuerzas. Y el Señor aquí no nos habla de al cuello. Miraba yo unos comentarios, decía un varón, decía, hasta el cuello. No, porque hasta el cuello todavía estoy parado, aunque sea así, y de puntitas, pero todavía sigo confiando en mí. En cambio, el que nada, se deja llevar. Y además hay corriente. Y el que nada en un río, yo no sé cuántas de ustedes han nadado en un río, ¿verdad? Se tiene que dejar llevar por la corriente. Saber que hay que estar por las orillas, porque nos dice aquí la palabra que nos llevó por la ribera, ¿sí? Entonces vemos este Espíritu Santo, además, en unas aguas que son salutíferas, porque nos dice aquí que ahora ya te dejas llevar. Esta es la plenitud, la dependencia total del Señor. Estas aguas van a llegar hasta el mar muerto. A mí me llama mucho la atención. Las que hemos estado, si ha tenido usted la bendición y si no, lo sabe, conoce, tiene este conocimiento, que el mar muerto, ¿cuál es su característica? Muerto. Está muerto, exacto, gracias. Ya se cayó. Muchos minerales, específicamente la sal, ¿no? Específicamente la sal. ¿Qué otra cosa? No hay vida. Nada. Ni en el agua, ni afuera del agua. Y si tú te das un buche de eso, si te entra a los ojos, probablemente pierdas la vista. Te advierten con mucho cuidado, que nada de que entrar chapoteando, ni nada. De verdad tienes que tener un cuidado. Hubo una persona en una excursión que no sé cómo se hundió, no, porque no te hundes, flotó, pero se le giró el cuerpo de una manera que si tú no lo logras controlar, metió y abrió la boca y dio un trago, entonces le entró todo el agua saladísima, llena de minerales y llena de cosas. Verdaderamente quedó hospitalizada por muchos días. Entonces, hacen unas cremas buenísimas. no, eso sí, pues sí, pero mientras no te las tragues, así. ¿A qué nos y dice que estas aguas van a dar al mar muerto, pero además, ¿qué le hacen al mar muerto? Lean de nuevo, hermanas, por favor. Ahorita regreso con que ya se dejó llevar a nado. ¿Has visto, hijo de hombre? El 6, ¿verdad? Dice, después me llevó e hízome tornar por la ribera, por la orillita del río. Versículo 8. Estas aguas salen, ¿qué? A la región de Oriente. Del Arabao del Oriente, dice, y descenderán a la llanura y entrarán en el mar. En el mar, dice, entradas en el mar, ¿qué cosa? Gran sanidad de aguas. Y sígale el 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, Y vivirá. habrá muchísimos peces. Por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. A ver, mire, ella acaba de decir que no había vida. Y aquí dice que habrá muchos peces. Habrá vida en donde es imposible. Ahorita, hoy por hoy, es imposible. No hay manera, no hay ciencia que pueda transformar esa agua en algo positivo, en algo más que turístico y nada más. ¿Sí? Además está a 400 metros debajo del nivel del mar. ¿Sí? Es el punto, de hecho, más bajo en la Tierra. ¿Sí? Digo, sobre la superficie de la Tierra. Entonces, 400 metros, obviamente te sientes muy bien, etcétera, pero no hay manera de que haya vida alrededor ni dentro. Y aquí nos habla de que va a haber. Cuando dependes totalmente de Dios, los imposibles de tu vida se transforman en vida. ¿Sí? ¿Estás en el agua viva de Dios? Totalmente. Te dejaste llevar, porque dice, toda alma que entrare. El alma tiene que entrar. Y aquí es muy importante entender esto, y sobre todo lo estoy dando aquí como punto de partida, punta de flecha, para abrir los fundamentos. Primero los de los tobillos, los de las rodillas, y vamos a ir viendo cada uno de esos, pero ahorita quiero darles el panorama general. Pero el objetivo es llegar a esas aguas.
Y no temamos que vamos a entrar al imposible de nuestra vida, porque vamos llevados por el Espíritu Santo. Vamos llevados, no arrastrados, vamos llevados, empujados por la corriente de las aguas vivas, de las aguas salutíferas. Toda alma que entrar en esas aguas, ¿sí?, será vivificada. ¿Por qué? Porque ya se dejó, dice, la dependencia total de Dios. Dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo en mí. ¿Qué dijo Esther? Si perezco, que perezca. Ese es sumergirse en el agua. Cristo ya, Pablo dijo, ya no vivo yo. El máximo ejemplo, por supuesto, es Jesucristo. Tenemos a Enoc, tenemos a Noé, tenemos a Abraham, a José, ¿sí? Tenemos a Moisés, con todos sus bemoles. Tenemos al mismo David, a Juan el Bautista, que se negó a sí mismo, fue a vivir al desierto, a predicar. Y allá lo seguían. Allá los seguían al desierto. Y del desierto, ¿qué les hacía? Los metía a las aguas. El bautismo. Y Moisés los llevó al desierto. Y lo primero que hicieron fue reclamarle. ¿Y qué fue lo primero que les dio Dios a través de Moisés? Agua. Agua de la roca. Agua de la roca. Pero es importante este contraste. El contraste de nuestro desierto. Cuando nos falta más, hermanos. Nos falta más. Es ya no depender de nosotros, ni trabajar para nosotros. Porque en el fondo nuestro ego por ahí anda pululando. Están nuestros piecitos sobre el piso. Ese es nuestro ego, sosteniéndonos todavía. Pero dice, niégate a ti mismo. Cristo se negó a sí mismo. Y le dijo al sumo sacerdote, dijo, tú lo has dicho, yo soy el Dios, yo soy el rey de los judíos, tú lo has dicho, pero vendrá el Hijo del Hombre en los cielos, yo soy ese. Y también a Pablo le dijo, yo soy ese, ¿a qué estás persiguiendo? Y después de eso dijo Pablo, porque además se lo dijo, tú estabas hasta los lomos. Pablo estaba metido en su religiosidad hasta los lomos, porque era, bueno, fariseo de fariseos, conocedor de la palabra, celoso, instructor. Pero ¿qué le faltaba? Dejar de depender de él y decir, métete. Dice, levántate y haz lo que se te va a pedir. ¿Sí? Y vemos entonces aquí cómo está, en este punto ya no hay resistencia. Cuando tú ya estás nadando, lo que menos, si algunas de ustedes saben nadar, o por lo menos flotar, lo dejamos en flotar. Si sabemos flotar, no debemos poner resistencia, ¿verdad? Al contrario, debemos controlar todo nuestro ser, entregarlo a las circunstancias si estamos lejos. No sé si les ha pasado, de verdad, que se les voltee, que se van en el velerito y se te voltea, porque vas con el experto y no resultó tan experto, y se le voltea el velero, ¿verdad? O vas en el kayak y volteas, no sé, de verdad. Y cuando estás a merced del agua, lo primero que tienes que tener es un dominio perfecto de ti. Soltar el cuerpo. Soltar el cuerpo para dominarlo, para manejarlo. ¿Sí? Entonces dejamos las cosas viejas, pasadas, no ponemos resistencia ¿a qué cosa? A los deseos de Dios. Y sujetamos a nuestros deseos, los sujetamos a la voluntad de Dios. Nuestro espíritu y alma claman por el agua de vida. ¿Eso qué ni qué? En cualquier lugar del mundo, hermanos. El alma tiene sed. ¿Qué dice el Salmo 42, 1 y 2? Tengo sed de agua. Como el ciervo. Que brama. Ay, eso es precioso.
Brama, hermanas. No es chasquea o se saborea. No, brama. Es no sé si han oído el bramido, un día lo voy a traer grabado. El bramido de un ciervo. Es de verdad, es un llamado así como diciendo, como exactamente, pero continuo, perseverante, o sea, persistente, agudo, ¿verdad? Que nos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti mi alma. No es por lo que me des, no es por lo que yo te pido, es por el Señor. Es por el Señor, mis amadas. Se trata de Dios, no se trata de mí. Que Él tiene misericordia y me va llevando como niño chiquito. Con su amor, con su paciencia, con su misericordia, su instrucción. Pero el objetivo es, hijo, sumérgete. Y no vas por tu cuenta, sigo estando contigo. Sigo estando contigo. En todo momento. Y dice, así clama por ti. No se les olvide esto, mi alma. Porque dice, así clama mi alma. No, así clama por el Señor. Por ti, oh Dios. Mi alma, alma mía. Mi alma, que sigue diciendo el 2, mi alma tiene sed de Dios, de ti. De Dios vivo. Pero ¿de cuál Dios? Claro, ¿verdad? Porque de Dios vivo. Solamente en esas aguas vivas podremos encontrarnos con el Dios vivo. 1000 codos. ¿Cuántos codos llevamos? 3000. Muy bien, bueno, ya se autocalificó. Muy bien, voy en 3000. Pero el Señor quiere Estoy hasta los lomos. todo. Pero el Señor dice, hasta el mar muerto. El Señor te quiere llevar hasta el mar. Al mar del imposible, al mar de la muerte aparentemente, pero que Él va a transformar en vida. Al mar que es inmenso y es extraordinario y como experiencia. Pero ahora que miraba este pasaje y que recordaba esa experiencia en el mar muerto, mi esposo no se quiso meter, muchas razones, pero yo sí dije, no puedo estar aquí y no meterme. Literalmente, prácticamente sumergida con el peso de tu cuerpo hasta cierto punto, prácticamente hasta la cintura, puedes caminar. Y empecé a alejarme. Llegué un momento en que volteé y dije, espérame, la orilla. Y yo podía seguir caminando. Caminando no sobre el agua, pero aún dentro del agua, porque no te sumerges. Pero aún tus movimientos tienen que ser muy cuidadosos. Un giro mal dado y das el azotón y entonces la salpicada, ¿no? Y aparte yo traigo lentes de contacto y bueno, todo esto. Los gogles, pues yo no sé. Pero no entras con gogles. No, espérame, no, yo quería ver todo. Pero esa experiencia de verdad, pero también voltear a tu alrededor y tener la sensación, no como en el mar, que a veces se voltea la lanchita y dices, ay, quién sabe qué habrá por acá abajo, el agua mala, el tiburón, el pececito, el cangrejito, te imaginas todo, ¿no? Agua mala. Pero allá no, porque sabes que no hay vida, no hay nada dentro del agua. Tienes esa sensación, pero también es desesperante decir, no hay vida en este lugar. Pero hasta allá nos quiere llevar el Señor. Cuando ya nos metamos en Él, y que me digan que la vida en Cristo es una vida aburrida. Es una vida de emociones, de aventuras, de retos, mis amadas. Que cada experiencia de ti con la palabra digas, ¿qué reto me deja, Señor? Hoy leí solo un versículo, o me lo encontré, o lo mandaron en el WhatsApp. ¿Qué reto me das a mí? No es que lo mandó mi amiga Irma, no es que lo mandó mi amiga Margarita, no. Es a mí qué reto me dejas. Porque su palabra es un reto. Y su palabra, y cada vez que el Señor mide codos, son como los versículos también. Sí. Y yo creo que ya llevamos más de 3000 versículos, ¿no?
bueno, en una mañana en un WhatsApp de esas nutridas, nos echamos como la mitad. Pero eso es exactamente lo que está midiendo el Señor, la madurez. Pero cuando esos versículos resuenan en avance, si no me llevan a avanzar, entonces son símbolos. Sí. Yo creo que también el Señor, así hablando concretamente, nos lleva a que aunque tengamos miedo, aunque no sepamos qué hay más adelante, Así es. ni qué hay abajo, ¿sí? Tenemos que depender de Él. Nada más. Aún en el miedo. Y Él está con nosotros. Ah, no, claro. Nos enseña a En todo, confiar en la ella, muerte, no en el temer. miedo. Así es. Así es. Ajá. A entregarle el miedo. A sumergir el miedo. Y esto es símbolo del bautismo. Sumergir, bautizar quiere decir sumergir, sepultar. Entonces ahí es a donde morimos a nosotros y dejamos que el Señor nos lleve. ¿Sí? Entonces esta es la idea, es una introducción nada más para hablar, para empezar a hablar, y vamos a ver poco a poco, primero hasta los tobillos, qué conceptos fundamentales nos han llevado del desierto, de la sequedad, de la soledad, de la tristeza, de la muerte, al agua, primero a los tobillos. Y vamos a analizar precisamente esa fe, ese primer contacto con la palabra, porque esto es importante. A nosotros decimos, bueno, pues la mayoría de aquí ya hemos tenido esa experiencia, pero ¿cómo estamos llevando a otros, amadas? O a veces, ¿por qué nos sentimos tan frustradas? Porque otros no me hacen caso. ¿No? ¿Por qué si le estoy diciendo clarísimo con palitos y bolitas? Y pregúntense a veces cuando son los propios hijos, ¿verdad? Y decimos, pero ¿qué no vio? ¿Qué no aprendió? ¿Qué no sintió? Pero es necesario que aprendamos. Y nuestra parte hemos de hacer. Finalmente, la transformación la hace el Señor. Nosotros no salvamos a nadie. Nosotros no convertimos a nadie. Ni a nosotras mismas, hágame el favor. Mucho menos a otros. Pero si nos dejamos llevar y llevamos precisamente esa sanidad, esa fructificación, otros anhelarán estar ahí, entrar a las aguas. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, si hay dudas, dudas debe haber todas, pero o más muchas, bien, ¿no? Más bien nos dejas tarea de repaso para Exacto. leer nuevamente Exacto. y meditar en todo esto, porque para poderlo compartir también Claro. a otras personas, Claro, ¿no? claro. Y pues preguntas sí nos van a seguir, y ya vendremos con esas preguntas. Pensemos qué es y meditemos y pidamos a Dios revelación cada una, y todas nuestras aportaciones van a ser muy valiosas. ¿Qué es eso de ser un cristiano hasta los tobillos? Con el agua hasta los tobillos. Vamos a empezar nada más con eso. Nos está hablando acerca de dónde cayó la semilla. ¿Sí? Nada más estamos a nivel de leer la Biblia, de tener un versículo y decir, ay, qué bonito. ¿Qué es estar? No es que sea malo, tenemos que empezar por ahí, obviamente. Pero lo importante es no quedarnos ahí, no estancarnos, no paralizarnos. ¿Sí? Vamos a orar, y si tienen algún comentario que abunde en esto, se los voy a agradecer. Padre, te damos muchas gracias, a ti clamamos, Abba Padre, dándote muchas gracias, Señor, porque tu palabra es rica, es abundante, Dios, es clara y es certera. Dios, yo sé que a cada una, Señor, nos sigues hablando de una manera personal, porque nos amas, nos conoces, y tú sabes en dónde, Señor, es necesario poner esa palabra viva. En el nombre de Cristo Jesús, te ruego que abras nuestro entendimiento y nos hagas caminar contigo, Señor. Sabemos que llevas ese cordel y sabemos que anhelas que maduremos cada paso que damos, Padre. No permitas que nos quedemos estancados en un nivel, Señor, de conformismo. Sabemos y nos hemos gozado en este acercamiento tuyo, pero Padre, queremos más. Anhela más nuestra alma. Queremos más
como lo hizo Cristo, como lo hizo Pablo, como lo hicieron todos aquellos que te sirvieron, Señor, de todo su corazón, dejando parentela, dejando las cosas viejas, dejando la tierra, Señor, dejando su propia vida. Dios, todo te lo entregaron y así queremos, Señor, ser imitadores de Cristo como hijas amadas. En el nombre bendito de Jesús, Señor, gracias por llevarnos de la mano, Señor, hasta donde tú quieres llevarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Mucha tarea. Comentarios, sobre todo aquellas que ya estuvieron aquí, bueno, que tuvimos no descarten el